A continuación, expondremos elementos de una red de fibra óptica. Los participantes, Melissa Castillo, Kevin Martínez, Giancarlos Montalvo, Ana María Carazo, Harrison Guataquirá y Luis Enrique Sanabria. Nuestra compañera, Melissa Castillo, seguirá con la exposición. Uno de los elementos de la red óptica es el nodo óptico. ¿Qué son los nodos ópticos? Es donde la señal descendente de la cabecera al usuario pasan de óptico a eléctrico para continuar su camino hacia el hogar del abonado a través de la red de distribución. El siguiente son los conectores. Los conectores ópticos constituyen quizás uno de los elementos más importantes dentro de la gama de dispositivos pasivos necesarios para establecer un enlace óptico, siendo su misión, junto con el adaptador, la de permitir alineamiento y unión temporal y repetitivo de dos o más fibras ópticas entre sí en las mejores condiciones ópticas posibles. También podemos ver muchos cables de conexión de fibra disponibles en el mercado, como cable de fibra LC a LC, cable de conexión de fibra LC de monomodo, cable de conexión de fibra monomodo ST a LC, cable de fibra monomodo con conector LC, etc. Los clientes pueden preguntarse a qué se refieren LC, ST, SC. De hecho, eso se refieren a los diferentes tipos de conexiones de fibra óptica. Los siguientes son los tipos de conectores. Son 4. El primero es LST. LST se utiliza en fibras de multimodo. El siguiente es el SC. El SC tiene un ajuste rápido a presión. Es compacto, permitiendo integrar gran densidad de conectores con instrumentos. Se utiliza en FTTH, telefonía, televisión por cable, etc. El siguiente es el LC. El LC para fibras monomodo y multimodo. Y por último tenemos el FC. El FC es un conector roscado con una fijación muy resistente a vibraciones. Por ello se utilizan aplicaciones sometidas a movimiento. También se utilizan los instrumentos de precisión. El siguiente en la lista es el adaptador. ¿Qué es un adaptador? Un adaptador es un pequeño dispositivo que se utiliza para conectar cables de fibra óptica. Estos adaptadores son de diferentes formas, sin embargo tienen el mismo propósito. Un adaptador de fibra óptica permite a los cables de este mismo material unirse entre sí individualmente o en una red de gran tamaño, lo que permite que muchos dispositivos puedan comunicarse a la vez. El uso más común de los adaptadores de fibra óptica es conectar dos cables entre sí. La conexión de dos cables permite que dos dispositivos se comuniquen a distancia a través de una conexión directa con la línea de fibra óptica. Por lo general, estos tipos de adaptadores se denominan como sleeves de acople o mangas de acoplamiento, ya que permiten conectar dos cables entre sí. Algunos de estos conectores, línea a línea, también se fabrican para conectar 3 o 4 cables. Existen varias formas diferentes de adaptadores que se encuentran disponibles. Esto depende del tipo de cable que se conecta. Si todos los cables de conexión son de la misma forma, se pueden usar con entradas cuadradas, rectangulares o redondas. Estos adaptadores se componen de dos o más conexiones hembras a las que se pueden conectar los cables de fibra óptica. Al intentar conectar dos cables de diferentes formas, es necesario usar un tipo de adaptador de fibra óptica llamado conector híbrido. Un conector híbrido puede ser diseñado para adaptarse a cualquier par de cables de fibra óptica que sean diferentes entre sí. Por eso es importante saber qué tipo de cables necesitas conectar antes de comprar uno. Ahora los dejo con mi compañero Kevin. Existen 3 tipos principales de redes, que están la FTTH, la FTTC y la FTTS. Bueno, la FTTH es conocida como fibra de excelencia o la fibra de la verdad. Hablamos de una conexión de fibra que va desde la central hasta la oficina o establecimiento que contrató el servicio de forma directa y sin ninguna clase de bloqueos o cambios en la línea. Esta fibra tiene un mayor costo y mayores dificultades de despliegue en zonas rurales o donde no existe una demanda suficiente para dar cabida a una instalación. Tenemos también la FTTC. En un segundo enfoque nos encontramos con la opción que en su inglés o en su lengua natal es Fiber to Cabinet. En este caso hablamos de un modelo en el que la red de fibra óptica llega hasta un stop
ubicado cerca desde las casas y oficinas donde se use esta tecnología. Por último, tenemos la FTTS, muy parecida a la modalidad anterior. Nos referimos al despliegue de la de banda ancha. No llega directamente ni a la casa ni a la oficina de los abonados, sino que esta acaba en un armario cerca del edificio, más o menos entre 150 a 200 metros de distancia. Seguimos con las cajas terminales. Es el lugar donde acaba la red del operador y por tanto cumple la función de proporcionar el servicio al cliente por medio de una acometida. Tenemos dos cajas, que es la caja interna no modificada. Se utiliza principalmente para dar servicio por pedestal o en aquellos casos en los que sea imposible la instalación. Este tipo de cajas pueden dar servicio máximo a 32 clientes, ya que solo tienen dos divisiones. Tenemos la siguiente caja, que es caja de derivación de planta. Son simples cajas de fibra óptica en las cuales ya tenemos la fibra preconectada y permiten realizar las acometidas finales como están disponibles un divisor. Solo dan servicio máximo hasta 12 abonados. Y por último tenemos la codificación. El codificador es un circuito CODIC nacional con dos números de entradas y un número de salida, cuya misión es presentar en la salida el código binario correspondiente a la entrada activa. Existen dos tipos de codificadores, que son codificadores sin prioridad y codificadores con prioridad. En el caso de los codificadores sin prioridad, pueden darse en caso de salidas cuya entrada pueda ser conocida. Por ejemplo, digamos, la salida 0 indica que no hay ninguna entrada activa o que se ha activado la entrada número 0. Además, ciertas entradas pueden hacer que la salida se presente la suma lógica de dichas entradas, ocasionándonos una mayor confusión. Por ello, este tipo de codificadores es usado únicamente cuando el rango de datos de la entrada está correctamente acotado y su funcionamiento garantizado. Y tenemos los codificadores con prioridad. En estos sistemas, cuando existe más de una señal activa, la salida codifica la mayor prioridad. Generalmente corresponde al valor decimal del más alto. Adicionalmente codifican dos salidas más. En este momento los dejo con mis compañeros Giancarlo. El siguiente elemento a exponer son los tipos de cable de fibra óptica. En primer lugar, existen varios tipos de cable, los cuales son: número 1, cable de fibra óptica luz tubo o cable de tubo suelto. Este tipo de cable es aquel en los cuales las fibras se encuentran dentro de un buffer de manera holgada. Una de sus características es que los buffers se encuentran alrededor de un elemento central. También permite la administración de los 12 hilos por buffer y son recomendados para las redes troncales. En segundo lugar, pues tenemos cable de fibra óptica central low tube. En el caso anterior tiene una similar función, que es los cuales las fibras se encuentran también dentro de un mismo buffer de manera holgada, pero cambia sus características, ya que contiene un solo buffer central. También nos permite la administración de los 12 hilos por buffer. Son recomendados para redes acometidas y manejan bajas capacidades de cable de 2 a 12 hilos. En el tercer lugar tenemos los cables aéreos ADSS. Bueno, el término ADSS significa cable autosoportado completamente diélectrico. Este se utiliza para tendidos aéreos. Se caracteriza por no tener partes metálicas, obviamente de allí su nombre. También puede ser de tipo loose tube o central loose tube. Este tipo de cables se componen de los siguientes elementos, que son: en primer lugar, elementos de fuerza central; en segundo lugar, fibra; en tercer lugar, los buffers; en cuarto lugar están los hilos de aramia; en quinto lugar está la chaqueta exterior; y por último el rig. También debemos llamar la atención que tenemos que tener en cuenta el span, que sería la distancia entre postes que soporta obviamente dicho cable.
también el spam en este tipo de cable lo determina la estructura interna, pues obviamente del cable. En cuarto lugar está el cable aéreo. Este se llama así debido pues a su forma física. Se utiliza para tendidos aéreos como en el anterior cable. Se caracteriza por un mensajero de acero pegado, que sería en este caso cubierto por la misma chaqueta. Como el caso anterior, se debe tomar en cuenta el spam, que sería la distancia entre los postes también, pero en este caso cambia, ya que el spam lo determina el mensajero. En el anterior notábamos que lo determinaba la estructura interna del cable. Otro tipo de cable es cables canalizados, pues que obviamente se utiliza para tendidos canalizados. En este podemos notar que una armadura metálica con el fin de crear una protección contra roedores y crear una resistencia mecánica. También puede ser de tipo loose tube o central loose tube. Como el anterior caso, pues también se componen de los elementos anteriores nombrados, que son 7. En el siguiente cable se llama cable plano. Este tipo de cable se utiliza para solo acometer. Se caracteriza por ser de bajas capacidades, de forma ovalada, plana. Otra ventaja es que es fácil de manipular y a su vez es liviano. Este tipo de cable es de material central loose tube. Es similar este tipo de cable a los demás cables de fibra. El siguiente elemento para profundizar sobre las partes de la fibra. En primer lugar, pues tenemos las fibras, que es el elemento más importante del cable, puesto que es el medio por donde se transmiten los datos e información. En el segundo lugar tenemos el drenaje de humedad,